Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En estos días, en estas semanas, en los últimos 2 meses quizá, hemos venido discutiendo en la prensa, en el medio jurídico, la figura de la prisión preventiva. Y ha habido críticas acérrimas en contra de esta figura y ha habido defensores de la misma. El asunto es complejo y merece una reflexión, diría yo, razonada, fría, tranquila de qué implica esto. Y es para ello que hemos invitado a 2 personas con formaciones muy diferentes, pero que las 2 nos pueden ayudar a comprender este problema. Primero las damas, voy a presentar a la maestra Irene Tello. Irene ha estado a la cabeza de Impunidad Cero, una institución de claro conflicto, una institución que fundamos hace 6 años. Irene ha estado presente en todo este tiempo y dejó de ser directora ejecutiva hace unos días porque se va a estudiar su doctorado, cosa que nos place enormemente, y le tocó en suerte organizar una de las investigaciones más recientes que tiene mucho que ver con este tema y que no fue planeado así. Y después tenemos a Hugo Concha. Hugo Concha es de la nueva generación, yo diría, de los constitucionalistas más sólidos que hay. Es una persona que además le hace al público la conversación muy agradable porque los abogados en ocasiones tienden a ser medio complejos en sus expresiones. Y Hugo, desde que lo conozco, siempre ha sido muy afable. Y yo creo que sería conveniente comenzar preguntándole a Hugo, a ver, ¿qué son las medidas cautelares y por qué existen? Y de ahí nos vamos para adelante, ¿no? Sí, con muchísimo gusto, Federico, y que de veras gracias por la invitación. Qué gusto, Irene, verte. Igualmente. Pues mira, cuando hay un juicio penal, me voy a ir así, una de las primeras cosas que los fiscales, los que acusan, pueden solicitarle al juez es que en lo que se decide, en lo que arranca el juicio, las famosas medidas cautelares. Que lo que quiere decir esto son mecanismos preventivos, en lo que el juicio llega a algún lado, se inicia todo, pero que son medidas preventivas para que se proteja tanto al juicio y la integridad del juicio, como a las víctimas, como a la sociedad en general, o incluso al propio imputado, ¿no? Son medidas preventivas que se ponen, es decir, normalmente es para que al que se está acusando no vaya a evadir la justicia y se desaparezca, se trepe a un avión y se vaya, no le vaya a ir a hacer algo a la persona, a la víctima, y con eso desaparezca la materia del juicio, no vaya a hacer algo en contra de la investigación y desaparezca cosas de la investigación, en fin, son medidas que se ponen para garantizar el buen desenvolvimiento, digamos, del propio juicio y que se pueda preservar lo que en ese momento ya se conoce como pues, cuestiones que sucedieron, la famosa cadena de custodia, que son todos los elementos que al final del día van a necesitar para hacer la investigación, ¿no? Entonces esas son las medidas cautelares. Ahora, en general podríamos decir que los países que han logrado desarrollar sistemas de justicia modernos, este tipo de medidas cautelares tienden a disminuir, si no a desaparecer, en tanto que el arraigo domiciliario, en tanto que el brazalete. Exactamente, el brazalete. A veces solo entregar el pasaporte. Entregar el pasaporte, ¿no? Entonces, bueno, se firmar puede... cada semana o cada 2 semanas ir y firmar de que aquí estoy, ¿no? Sí, no puede salir del país. Varían mucho, de cosas sencillas a cosas más pesaditas, para llegar a la que queremos hablar. Para llegar a la que queremos hablar. Pero en general, digamos, la tendencia internacional es a disminuir y tratar de apoyarse más en la técnica para garantizar que en libertad un sujeto pueda seguir un proceso. Yo creo que lo dices muy bien. Conforme el sistema es más confiable, el sistema de justicia, el sistema de policía, ¿no? Son más confiables y mejor armados, pues las medidas cautelares también son más sencillas porque se confía en que se va a tener a la persona en libertad, pero llevando su juicio, ¿no? Ahora, pocas situaciones tan lastimosas como ver a una persona detrás de los barrotes, para decirlo con toda claridad, y que después resulta que es inocente. En este momento me pueden fallar los números, pero hay alrededor de 40% de las personas que están en algún tipo de penal no han recibido una sentencia. Y esto ha propiciado precisamente que los grupos de defensa de derechos humanos cuestionen pues la figura de la prisión preventiva, en particular
yo te paso el micrófono a ti, pero la prisión preventiva pues es un horror en realidad, ¿no? O sea, deberíamos tratar de eliminarla. Mira, ¿no? si las cosas funcionaran bien, creo que lo que deberíamos decir, la prisión preventiva, así a secas, es un mal necesario. Cuando cambiamos al nuevo sistema de justicia adversarial que tenemos en México, el propio Código Claro. de Procedimientos Penales lo establece, pero lo establece como una medida cautelar ya extrema. ¿Cuándo? Pues justo lo que platicaba hace rato, cuando sí hay presunciones de que la persona se puede evadir, el imputado, que va a desaparecer, ¿no? Y entonces no vas a poder seguir el juicio, que puede causarle un daño a las otras partes, a las víctimas, que puede hacer algo con la investigación, o, en fin, o cuando la persona ya había sido sentenciada por delito doloso, que ya se sabe que es una persona que ya ha cometido algún delito. En esas circunstancias, que creo que eran las excepciones que ponía, se podía conceder en cada caso, justificándole al juez y el juez estando de acuerdo, prisión preventiva. Pero tendría que ser excepcional la medida. Solo cuando tienes verdaderos elementos para presumir que alguna de esas circunstancias se van a presentar. Fuera de eso, el espíritu del nuevo sistema, pues es justamente, o era uno de los objetivos, descongestionar en buena medida nuestras prisiones. Y que la gente que no ha sido sentenciada, que no se le ha demostrado que cometió un delito, pues pueda llevar a cabo su proceso en libertad. No tienes por qué castigarla de antemano, que al final del día eso es lo que hace la prisión preventiva. Y llegamos a situaciones ridículas de gente que ya hubiera cumplido su sentencia, pero como ni siquiera le han dictado la sentencia, lleva un montonal de años Pues en la cárcel. este caso que se ventiló en la Corte Interamericana la semana pasada, en donde habían 2 sujetos que estuvieron en la cárcel 17 años. Ahora, antes de pasar a la prisión preventiva oficiosa y la distinción, en donde ya está la carnita, por decirlo de alguna manera, sin que se hubiera calculado, Impunidad Cero lanzó esta investigación la semana pasada, en donde viene la medición de cómo lo ven los ciudadanos las medidas de justicia. A ver, Irene, y nos resulta algo pues preocupante en algún sentido, ¿no? Sí, yo creo que queríamos medir la percepción de impunidad entre los mexicanos, que creo que además es de los primeros, o al menos que yo conozca, el único estudio de percepción de impunidad en México para ciudadanos. Entonces, pues a ver qué idea tienen de los sistemas de justicia, cómo creen que se debería de investigar el delito, qué tendría que pasar. Y pues la verdad es que las respuestas sí son bastante aterradoras. 80% de las personas dice que está de acuerdo de que todos los delitos se deben sancionar con cárcel, lo cual nos habla de que no conocen las distintas medidas que tiene el sistema acusatorio para dar justicia que no implican una sanción de prisión. Y 74% dice que está de acuerdo en que todas las personas deben permanecer en prisión en lo que se investiga si cometieron el delito del cual se les acusa. Entonces, o sea, eso la versión punitiva es muy popular. Es muy popular. Y la Aun versión... cuando también hay estudios de muchas partes del mundo, de muchos años, que demuestran que la cárcel ya llevada ciertos años de más no sirve para nada. Exacto. No, hay países, algunos países creo que escandinavos, que la prisión máxima es de 20 años. Que aunque acumules, no tiene caso tener una persona más de 20 años metida en la cárcel. 20 años es una vida, ¿no? O sea, Pero ¿estarán de acuerdo ustedes que nuestros legisladores siguen pensando que, en primer lugar, hay que prolongar las penas y que deben ser penas corporales? Así es. Y que eso es lo que va a ayudar a disminuir la impunidad? Y pues por los datos no queda claro que así sea. Y como bien dices, Hugo, o sea, al contrario. Hay países con sistemas de justicia muy eficientes que han ido disminuyendo la pena corporal. Racionalizándolo. Racionalizándolo. ¿no? Para no hacer estos absurdos de que luego 3 delitos y se juntan las penas, ya tiene 120 años. Ni voy a vivir 120 años, ¿no? Y pasan esas cosas, pues que son absurdas en realidad. Ahora hay más datos del estudio, pero creo que para entrar a la litis del asunto, a ver, prisión preventiva oficiosa. En los últimos años hemos visto crecer el catálogo de aquellas categorías que autorizan a la autoridad a proceder por esa vía. ¿Nos puedes explicar un poco de esta y de la otra? Y hay que dejarle muy claro al auditorio. Justamente entonces hay que distinguir que hay 2 tipos de prisión preventiva, porque ahora en las discusiones que se han dado estos días, con razón de lo que pasó en la Corte Interamericana y lo que viene aquí en nuestra Suprema Corte de Justicia, yo oigo que se mezcla mucho una y otra. Una es la prisión preventiva, entonces, como medida cautelar,
le llamamos justificada. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que pedírsela al juez con argumentos de por qué, estos que yo hablaba hace rato, es importante que la persona permanezca y empiece su juicio en la cárcel, ¿no? Y es caso por caso. Ese es caso por caso, y tienen que convencer al juez y el juez decir sí por tal o cual cosa, ¿no? Lo que vimos hace unos días con el exprocurador Murillo, ¿se acuerdan? El juez dio los argumentos, nos pueden convencer o no, pero dijo que porque tenía recursos suficientes, ¿no? Y dijo cuánto era su riqueza, y porque tenía muchos contactos en el mundo, y entonces a él lo llevaban a la presunción de que el exprocurador en cualquier momento se podía extraer de la acción de la justicia. Bueno, es eso, lo que el juez tiene que hacer, justificarlo, ¿no? Frente a lo que le pide la Fiscalía. Esa es una. La otra, que es realmente la que está en discusión muy caliente, es la prisión preventiva oficiosa, o que también mucha gente le llama automática. Automático. Ojo, porque esa no la dicta el juez. Se puso en la Constitución en el año del 2008 con una lista, que cada vez se ha ampliado más, de delitos que con el hecho de que te acuse la Fiscalía de que tú cometiste uno de esos delitos, más allá que se inicie el juicio y eventualmente te lo prueben o no, con el mero hecho de que la Fiscalía te acuse de que hay elementos de que tú pudiste haber cometido ese delito, en automático te ponen en la cárcel. En lo que pasa todo lo demás. Esa es la prisión preventiva oficiosa. Pues es ominosa, es terrible. Es terrible, porque además digo, esos sujetos no han recibido el tratamiento de un proceso y por supuesto no han sido sentenciados. Y está fuera de la órbita de quien tiene que ver eso, que son los jueces. Esto a final del día se vuelve una herramienta de una fiscalía, que cuando las fiscalías no son autónomas, ya sea porque no lo son por su naturaleza, o porque dicen que lo son, pero no lo son, como ocurre en un país que todos conocemos, la verdad de las cosas, pues ¿qué sucede? Pues que es un control político. Te acuso y por lo pronto te encierro, ¿no? Un poco es quizá la situación, no sé, quiero poner un ejemplo. Pues Rosario Robles. Rosario Robles la acusaron y la metieron a la cárcel. Nos quedan 2 minutos y a mí me gustaría pedirles que... No. ¿Qué otro dato deberíamos de lanzarle al público que se desprendió de esta investigación de impunidad? Y más allá de esta investigación, nosotros en Impunidad Cero tenemos estudio de impunidad en homicidio doloso. Este es un dato que yo siempre digo cuando la gente habla de qué tan efectiva es la prisión preventiva, tanto para bajar la incidencia como para bajar la impunidad. Homicidio doloso es de los primeros delitos que entraron al catálogo de prisión preventiva automática en el 2008. A la fecha sigue con prisión preventiva automática. De 2008, que teníamos una impunidad del delito de 68%, cerramos el 2021 con una impunidad para este delito del 89%. Cuando hablamos de la incidencia de homicidio doloso que teníamos en el país antes, 17,000 homicidios dolosos al año, estamos ya cerrando años con más de 34,000 homicidios dolosos en un año. Entonces, para la gente que le quede duda de si funciona esta medida para reducir la inseguridad y la impunidad, no funciona en modo alguno para ninguna de las dos cosas. Imagínate que la lista además es tan grande, acuérdense que se amplió también el anexio de este gobierno, pusieron delitos electorales, delitos de corrupción. Te acusan porque, bueno, si a un funcionario público que se va y viola el 134 y empieza a hacer proselitismo fuera de momentos electorales, ¿verdad? O en momentos electorales. Si se procediera, de acuerdo a este Si se criterio. procediera, pues prisión preventiva. Nos tenemos que ir, pero como ustedes comprenderán, el tema da para mucho. Esperamos que a su regreso de su doctorado nos venga a visitar, sí. Irene. Hugo, de verdad, mil gracias. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Primer Círculo. Gracias.